Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clases. Estamos ya casi para finalizar la semana. Espero que todavía tengan muchas energías y muchas ganas para seguir aprendiendo. Vamos a iniciar la clase el día de hoy, no sin antes, pues, agradecerle a Dios. Dios Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy permites nuevamente que podamos reunirnos para seguir aprendiendo, Señor, seguir conociendo nuevas cosas. Permite que aquí tus niños y niñas puedan, desde sus hogares, aprender con mucha emoción. Bendice a sus familias, bendícelos a ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y el día de hoy pues tenemos un tema, un tema especial, ¿correcto? Vamos a hablar ya justamente de lo que concierne a la estructura, a las estructuras celulares, ¿correcto? Entonces, vamos a ver el día de hoy, pues, cómo están conformadas las células, qué hay dentro de las células que hace que funcionen tan bien, y vamos a dar inicio, pues, a la clase, ¿no? Vamos a hablar y vamos a aclarar que las eucariotas van a poseer un mayor complejo celular, ¿no? En cuanto a estructura, que las células procariotas propiamente, ¿correcto? Entonces, vamos a ver acerca de la comprensión del tema, que es lo que quiero que ustedes comprendan, y es que primero vamos a tocar un poquito de historia acerca de la revolución del microscopio, cómo es que este aparato, ¿no? Este instrumento ha permitido que la comunidad científica pues pueda evaluar, pueda alcanzar a observar células, y cómo esto, a partir de estas evaluaciones, de estas observaciones, se han desatado muchos descubrimientos, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Ramón y Cajal, por ejemplo, que hizo sus estudios, ¿no? En neurociencia, ¿no? En medicina. ¿Gracias a qué? Gracias a la invención, pues, y a la definición de la estructura celular, ¿no? De la teoría celular. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más vamos a comprender? Vamos a comprender que los microscopios tienen diferentes resoluciones, ¿no? Y que los microscopios electrónicos son más potentes que los microscopios ópticos que trabajan con luz. Vamos a comprender que las células eucariotas van a presentar estructuras más complejas, las procariotas van a presentar estructuras más simples. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de las funciones de los orgánulos que contienen cada una. Vamos a hacer dibujos también acerca de este tipo de células, ¿correcto? Esas van a ser pequeñas actividades para ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablemos un poquito de historia, ¿no? La invención del microscopio electrónico, más o menos alrededor de los alrededor del siglo XIX, ¿no? Gran parte de los avances de la biología se dieron durante esta época, ¿no? Y en los últimos 150 años han surgido, han seguido surgiendo muchas mejoras con el diseño de los microscopios. Recuerden cómo empezó la historia. La historia empezó con Robert Hooke, un microscopio sumamente rústico, ¿correcto? Luego, Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Diseñó un microscopio muchísimo más potente, muchísimo más, con mucha más capacidad de resolución, ¿correcto? Que le permitió pues observar animáculos, ¿no? Entonces, hemos visto pues que todo esto ha seguido en mejora, ¿correcto? En alrededor más o menos a la mitad del siglo XIX, la revolución pues de crear microscopios ópticos ha permitido el descubrimiento de bacterias, ¿no? Gracias a Anton van Leeuwenhoek, por ejemplo, y otros organismos unicelulares. Se ha observado el proceso de división celular, se ha observado la reproducción celular, ¿correcto? Se ha observado gracias a los microscopios electrónicos que se desarrollaron más o menos en Alemania en los años 30 del siglo pasado, siglo XX, ¿no? Eh, las ultraestructuras, ¿no? Las estructuras ya netamente, pues, núcleo, aparato de Golgi, mitocondrias, ribosomas, ¿correcto? Antes no se podía ver eso. Recuerden que, por ejemplo, Hooke, ¿qué observó? Hooke observó las paredes celulares, ¿cierto? Pero él no observó nada más. Anton van Leeuwenhoek observó pequeños animáculos que se movían, pero no observó lo que tenían dentro de su estructura celular esos animáculos. ¿Se dan cuenta? Entonces,
La historia y la revolución de grandes científicos que dieron sus aportes, pues han permitido que este invento, el uso de este instrumento siga siendo más avanzado para desarrollar nuevos microscopios y con ello a poder llegar a ver estructuras más internas, ¿correcto? Bien. Entonces el microscopio también tiene su línea del tiempo, así como la teoría celular tenía su línea del tiempo, ¿sí? El microscopio también, y empieza más o menos alrededor pues del año 1931, ya los últimos avances, porque recuerden que primero pues eh, en 1590 más o menos, ¿sí? Retrocediendo un poco y haciendo un paréntesis, Dutch, Dutch Lens, que era un holandés, ¿sí? Él hace pues el primer microscopio, ¿correcto? Él fabrica el primer microscopio. Cuando les digan quién fue el primer inventor del microscopio, ¿sí? No electrónico, microscopio nada más, ¿ya? Un microscopio. Pues fue Dutch en 1590, ¿sí? Luego, esos microscopios van a tener una revolución, o sea, se les va a añadir otras cositas, y quien hace ello es Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Anton van Leeuwenhoek ya no utiliza el mismo mecanismo de microscopio que eh, utilizó Dutch, que utilizaron muchos otros, sino que él fabrica su propio microscopio con ya más estructurado, más elaborado, ¿no? Más detalles, alrededor pues de los años 1660 1675, ¿no? Anton van Leeuwenhoek realiza ello, ¿no? Previo, en 1667, Robert Hooke, ¿no? Estudia varios objetos utilizando pues el microscopio, ¿no? Publica sus conocimientos, publica sus hallazgos. Luego va a venir pues, ¿no? Evi, que es un alemán, ¿no? Y a partir de esta rama se van a desatar ya varios eh, estudiosos, varios científicos que van a revolucionar completamente la parte del microscopio, ¿sí? Recuerdan que los alemanes fueron los que propusieron la teoría celular, ¿correcto? Claro, nuestro amigo Matthias Schleide, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, los tres eran alemanes, ¿cierto? Muy bien, entonces eh, también los alemanes, grandes científicos que se dedican a ello, ¿no? Apasionados por la ciencia, también van a ser los mismos que den la revolución final con respecto a el microscopio. Y aquí vamos a entrar ya a hablar de nuestro amigo Ernst Ruska, que es un físico alemán que demostró en 1931 a través de una bobina magnética un lente electrónico. ¿Sí? Él es el primero que realiza un microscopio electrónico como tal, ¿no? Y construye el primer microscopio en 1933. Se demoró 2 años porque primero pues realizó toda la parte de los lentes, ¿no? Y ya en 1933 presenta su microscopio electrónico. Posteriormente sigue haciendo estudios, ¿no? Y en 1939 ya había diseñado el primer microscopio electrónico comercial. El primero, lógico, era solamente para uso personal, porque era su invención, ¿no? Pero ya en 1939 empieza a fabricar ya microscópicos comerciales para diferentes entidades científicas, ¿correcto? Y empieza pues a vender también, ¿no? En 1986, él es galardonado con el Premio Nobel de Física, ¿no? Y otras empresas en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, en Japón, China, también empiezan a desarrollar y a fabricar microscopios electrónicos a partir de los modelos de Rusk, ¿claro? Entonces, eh, vemos cómo pues ha habido toda una serie de procedimientos, ¿no? Y bueno, los alemanes pues han querido dejar su huella, ¿no? Tanto en la teoría celular como en la invención del microscopio, ¿correcto? Bien. Entonces, una pequeña reseña, una pequeña historia de todo lo que ha venido suscitando, ¿no? Así como hemos visto la teoría celular que tenía su historia, vuelvo a recalcar, también el microscopio tiene su historia, ¿sí? Muy bien, hablemos ahora ya netamente del tema. Dentro de toda la gama de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Antes se tenían pues 5 reinos, ¿correcto? 5 reinos. Monera, protista, fungi, plantae y animalia,
¿correcto? 5 reinos. Sin embargo, diferentes estudios genéticos, moleculares, han determinado una nueva clasificación recientemente basada en 3 dominios. 3 dominios, ¿no? 2 de los cuales están organizados por células procariotas, son seres unicelulares, ¿sí? Habíamos hablado de seres unicelulares y pluricelulares. Y el resto tiene una organización celular eucariota. ¿Quiénes están aquí? Bueno, hay un árbol filogenético, como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? 3 reinos, que curiosamente tienen nombres derivados pues de las células que vamos a evaluar, ¿no? 3 nombres. Eucaria, ¿no? Que está conformado por células eucariotas, Archaea y Bacteria, ¿ya? Estos dos últimos están conformados por células procariotas, ¿ya? Los dos primeros, estos de aquí, por células procariotas, y este último por solamente células eucariotas, ¿ya? Aquí, pluricelulares. Y estos dos, unicelulares, ¿correcto? Muy bien. Entonces, procariontes o procariotas, o con células procariotas, o procaria, ¿sí? Bacterias y arcaeas, ¿correcto? Y eucariontes, pues animales, ¿no? Animalia, plantae, fungi, protistas, ¿no? Animales, plantas, hongos y protistas, ¿correcto? Muy bien. Y aquí está una imagen, ¿no? Miren, ve. Inclusive, dentro de las eucariotas vamos a tener 2 clasificaciones más. Célula eucariota animal y célula eucariota vegetal, ¿correcto? Y los procariotas solamente van a ser así, ¿no? Más pequeños, miren. El tamaño incluso, ¿no? Las células eucariotas son más grandes. La célula procariota es más pequeñita, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar primero de los seres primitivos, ¿no? De los seres primitivos que, según estudios biológicos, pues poblaron primero la Tierra, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando propiamente de las células procariotas, ¿correcto? Las células procariotas presentan una estructura celular muy simple y no tienen compartimentos. ¿Cómo es? Bueno, vamos a evaluar un poco de ello, ¿correcto? En base a los estudios que se han ido analizando, las células procariotas son las células primitivas, ¿sí? Células primitivas que van a dar origen, pues, al desarrollo, ¿no? Y evolución de las células eucariotas tiempo después, ¿no? Entonces, la estructura de las células procariotas, pues, da una hipótesis de ello, ¿no? Y nos permite evaluar diferentes aspectos. Vamos a ver sus estructuras. Número uno. ¿Por qué se les dice procariotas? ¿Ya? Pro significa antes, ¿ya? Y cariota viene de carioteca, y la carioteca viene de núcleo, ¿ya? Antes del núcleo, ¿correcto? Antes del núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, da la casualidad de que las células procariotas no poseen núcleo, ¿ya? Ellas no poseen núcleo. Ellas lo que tienen es un nucleoide, ¿ya? Es un nucleoide que no está envuelto en una membrana, ¿ya? El núcleo es una membrana que va a albergar pues al ADN. ¿Recuerdan la información genética? Bueno, en este caso el ADN no está albergado en un núcleo, ¿ya? Es un ADN circular y está suelto en el citoplasma, ¿correcto? Le vamos a llamar también nucleoide o falso núcleo, ¿ya? Nucleoide o falso núcleo, así también se le va a llamar. ¿Qué más tenemos? Bueno, eh, tenemos ribosomas, ¿sí? Ribosomas son pequeños compuestos que van a sintetizar, son pequeños orgánulos que van a sintetizar proteínas, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos hablado de las proteínas? Eran las moléculas, ¿qué cosa? Las moléculas más versátiles, ¿sí? Y esto es trascendental para todo ser vivo, ¿ya? Sea procariota o sea eucariota, ¿sí? Las proteínas son importantísimas para todo ser vivo, ¿ya? Porque recuerden qué cosa, que las proteínas, ¿no? Todos somos proteínas o el resultado de las mismas, ¿cierto? Muy bien, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos ribosomas, ya tenemos al nucleoide, ¿no? Nucleoide o ADN circular, tenemos plásmidos. Los plásmidos son moléculas circulares también de ADN, ¿correcto? Vamos a hablar de cada uno de ellos más adelante. Tenemos pili, ¿sí? Ya vamos a ver qué es pili. Tenemos un flagelo que es como una colita, ¿cierto? Una colita móvil, ya vamos a ver para qué sirve. Tiene un citoplasma, lógico, ¿ya? Citoplasma. Hay pequeñas invaginaciones por aquí llamadas mesosomas, ¿ya? Son propias
de imaginaciones de la membrana, ¿no? Tiene membrana plasmática, tiene una pared celular y algunas tienen cápsula. Algunas tienen cápsula. No todas las bacterias van a tener cápsula, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Importantísimo. Esto es lo que tiene. ¿Qué es lo que no tiene? Nuevamente, no tiene una membrana nuclear, su ADN está suelto en el citoplasma, no tiene retículos endoplasmáticos, no tiene mitocondrias, no tiene cloroplastos. ¿Ya? Es una estructura muy simple, como la pueden ver. Cuando ya volvemos células eucariotas, van a ver que las estructuras pues, son más complejas, tienen más cositas, ¿no? Alberga más orgánulos y organelas, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a por ello. ¿Quiénes vienen primero? Bueno, aquí está la estructura de una bacteria, ¿no? Llamada Escherichia coli, como ejemplo de célula procariota, ¿no? Muy bien. Allí podemos ver, ¿no? La estructura de la Escherichia coli, ¿correcto? Este es un flagelito, está nucleoide, ¿no? El nucleoide o núcleo falso, ¿no? Es molécula de ADN circular, su membranita, ella sí tiene pared celular, ribosomas, las fimbrias y pelos, ¿no? Llamado pili, y el citoplasma. Nada más, ¿sí? Muy bien. Las estructuras de las células procariotas y sus funciones. Hablemos de ello. Número 1. Hablemos de la membrana plasmática. ¿Correcto? Esta es una envoltura celular. ¿Ya? La membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Y atravesada por proteínas. Aquí están, ¿no? Por eso les digo, ¿se recuerdan que las proteínas habíamos visto funciones de comunicación, etcétera, ¿cierto? ¿No? Proteínas de transporte, proteínas integrales, ¿correcto? Aquí están, miren, ven. Aquí está una proteína periférica, porque está en la superficie. Esta es una proteína integral, esta es otra proteína integral, ¿correcto? Integral, ¿por qué? Porque está en toda la membrana. Está desde afuera hasta adentro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta membrana plasmática, ¿qué le da a la célula? Porque es importante. Bueno, esta es una barrera, ¿ya? Así como tu piel, ¿ya? La membrana plasmática es una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Cómo así? Bueno, la membrana plasmática controla la entrada o salida de sustancias en la célula. ¿Sí? La membrana plasmática es como decirte, a ver, ¿cómo te digo? Es como el guachimán, por ejemplo, ¿no? El guachimán. Tú cuando te vas a un banquito, a un banco, ¿no? Por ejemplo, un caso hipotético, el guachimán está en la entrada y dice, ¿no? ¿A dónde va a ir? Allá. Si ve que vas a hacer un trámite, un préstamo, bueno, señor, vaya a tal lugar, ¿correcto? Si estás sacando el celular que está prohibido, ¿no? Si sacas un celular dentro del banco, el guachimán se acerca a ti y dice, guarda tu celular. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Está regulando el comportamiento, está siendo selectivo, ¿correcto? Otro ejemplo, quizás no te quedó muy claro. Ya, otro ejemplo. A ver, cuando estás comiendo, ya, tu mamita bien eh, dedicada, ¿no? Te prepara un buen plato de comida. Te prepara tu arrocito, tu pollo, porque te encanta el pollo, y te prepara una ensalada rusa, ¿no? Que tiene papa, beterraga, zanahoria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tú eres muy selectivo con la comida y solamente te terminas comiendo el arroz y el pollo y dejas los vegetales porque no te gustan. ¿Ya? Algo así sucede con la membrana plasmática. ¿Ya? Lo que le gusta o lo que es importante, mejor dicho, lo que le va a servir a la célula lo deja pasar. Lo que no le sirve lo deja salir. ¿Ya? Lo que no le sirve tampoco no lo deja entrar. ¿Se dan cuenta? Es como la puertita, ¿correcto? Es como una puertita. Tú abres y viene un ratero, no lo vas a dejar entrar. Entonces la membrana también, ¿no? Ella ve, no, esta sustancia es tóxica, no entra, le cierro, no lo dejo entrar. Pero ¿qué pasa si tú abres la puertita y quien está afuera es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Lo dejas entrar. Entonces la membrana plasmática también dice eso, ¿no? A ver, ¿quién es? Allá, es una molécula de agua, es amiga, entonces entra, pasa, tú sí eres bienvenido. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace la membrana plasmática más que nada, ¿correcto? Es selectiva con las sustancias. Vamos a hablar más en profundidad, vamos a seguir viendo la pared celular. La pared celular es algo que caracteriza a todas las bacterias. ¿Qué es la pared celular? Es una membrana adicional, ¿ya?
La membrana plasmática envuelve a toda la célula, la pared celular está moviendo a toda la célula y a la membrana, ¿ya? Es una capa rígida, ¿sí? Es una capa rígida exterior que evita que la célula estalle, ¿ya? Le va a dar rigidez, pues es una capa rígida, le da rigidez, ¿ya? Por la alta presión osmótica, pues, del citoplasma. No es responsable de la forma de la célula, ¿sí? ¿Quién es responsable de la forma? La pared celular, ¿correcto? El componente fundamental de esta pared es peptidoglucano, también llamado mureína, ¿no? Que es un derivado de polisacáridos, azúcares, ¿ya? Azúcares y aminoácidos, ¿ya? Azúcares y aminoácidos. Polisacáridos, azúcares y aminoácidos, ¿no? Típico de las bacterias, típico de todas las bacterias, ¿ya? ¿Qué más? La pared celular le va a conferir a las células propiedades importantes. Forma, resistencia a todo tipo de ambientes. Por eso es que las bacterias pueden estar en ambientes ácidos, pueden estar en ambientes muy salados, muy alcalinos, en cualquier tipo de ambiente, ¿no? A bajas temperaturas. Las bacterias, gracias a la pared celular, que es una envoltura adicional, pueden sobrevivir, pues, y resistir todo tipo de ambientes, ¿no? Y la toxicidad, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Y tenemos también el glicocálix, ¿no? Que también está presente en algunas bacterias, ¿no? Que es una capa más externa de polisacáridos y proteínas. Es otra envoltura, ¿no? Una envoltura adicional a, a la cápsula y a la membrana, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el nucleoide, ya habíamos hablado del nucleoide, ¿no? Que es el material genético, ¿no? Es una molécula circular. Imagínense un círculo, ¿ya? Es una molécula circular de ADN, ¿no? Algo compactada. No hay una carioteca, no hay una envoltura con prima que albergue a este nucleoide, ¿no? Y se le denomina también ADN desnudo, ¿correcto? El ADN desnudo. Desnudo entre comillas, pues porque no es que esté desnudo, ¿no? No es que tenga ropa, no. Sino que como no está envuelto en una membrana nuclear, ¿no? Está sueltito, pues se le dice ADN desnudo, ¿no? Porque no hay algo que lo envuelva, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos los plásmidos, que son pequeñas moléculas circulares de ADN. ¿Ya? Imagínense al ADN de la bacteria un círculo grande, ¿ya? Un círculo grande, ¿sí? Vamos a utilizar conjuntos, que ustedes ya llevaron la clase de conjuntos en matemática, yo sí que sé, ¿ya? Entonces, esto sería un conjunto inclusivo, ¿cierto? El ADN, vamos a llamarlo así, es un círculo grande, conjunto más grande. Los plásmidos son subconjuntos, son conjuntitos chiquitos que están dentro del conjunto más grande, ¿ya? Claro que no están dentro, porque los plásmidos están por allí, ¿no? Sueltitos. Pero es una conexión que te hago para que tengas una idea, ¿ya? Porque también los plásmidos son ADN circulares, entonces de repente te confundes, ¿ya? El nucleoide es un círculo grande, grandazo, grande, muy grande. Los plásmidos son círculos chiquititos, 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 ¿ya? Muy bien. Y pueden transferirse de una bacteria a otra, ¿correcto? Los plásmidos son los que se transfieren de una bacteria a otra, pueden ser transferidos, y también portan genes, ¿correcto? Portan genes que son importantes para la bacteria, ¿correcto? Le van a dar ciertas características a la bacteria. Muy bien, ¿quiénes más tenemos? ¿A quiénes más? Vamos a seguir hablando de ellos, ¿sí? Bueno, esta es una bacteria eh, dividiéndose, ¿correcto? Es una bacteria en división, se está dividiendo, se está reproduciendo, ¿sí? Muy bien, hablemos de los citoplasmas, de las estructuras citoplasmáticas. Vamos a hablar del ribosoma. El ribosoma son pequeños gránulos, como lo ven ahí en la imagen, pequeños gránulos. ¿Qué van a hacer? Ellos sintetizan proteínas, ¿ya? Ellos son los responsables de crear proteínas que le van a beneficiar a la célula, ¿sí? Que le van a hacer de beneficio a la célula, ¿correcto? Muy bien. Y para las bacterias, sus ribosomas van a ser 70S. ¿Qué significa 70S? 70 Svedberg, ¿ya? Que es una unidad de medida. ¿Ya? Es como decirles, ¿ustedes cuánto miden, por ejemplo? Algunos de ustedes miden 1,50 m, 1,40 m, ¿sí? ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué unidad de medida estamos utilizando? El metro, ¿sí? Claro, por ejemplo, yo mido 1,70 m. ¿Qué unidad estoy utilizando para medirme, para tallarme? El metro.
En el caso de las ribosomas, como son unidades muy pequeñas, utilizamos los Svedbergs, ¿ya? Que es una unidad de medida también, ¿correcto? Y miden 70 Svedbergs, ¿ya? 70S. 70S, sí, ¿correcto? No vayan a empezar 70S 70 segundos, ¿no? No, ¿ya? 70S es la unidad pues que le han puesto, ¿no? Es el símbolo que le han puesto, ¿sí? Y en el caso de los ribosomas, recalco nuevamente, en el caso de las células eucariotas, procariotas, sus ribosomas son 70S, son pequeños, ¿ya? En las eucariotas, los ribosomas son 80S, son más grandes, ¿ya? Ahí la diferencia también, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los flagelos, miren, los flagelos, ¿correcto? Los flagelos, ¿ya? Y los flagelos son apéndices escasos y largos, ¿sí? Más o menos entre 15 a 20 micras. ¿Sí? Para que sea considerado un flagelo tiene que tener un tamaño de 15 a 20 micras, ¿no? Es una estructura proteica, ¿sí? Está formado por proteínas, ¿sí? Está formado por proteínas y lo que le va a dar es la locomoción a las bacterias, ¿sí? Ellas son las responsables de la locomoción. Y hay diferentes, pues, tipos de flagelos, ¿no? Vamos a encontrar bacterias monoflageladas, contienen un solo bacterio, un solo flagelo, diflageladas, ¿no? Diflageladas contienen dos flagelos, ¿ya? Vamos a ver también una disposición de varios flagelos en un solo lado, ¿ya? Que es lo normal, y la disposición multiflagelada, ¿no? Estos dos son multiflagelados, pero aquí en este caso están en casi en toda la proporción, no en toda la superficie bacteriana. ¿Ya? Ojo, nunca los vamos a encontrar en todo, ¿ah? Pueden estar dispersos ahí varios, ¿no? Pero nunca va a estar en todo netamente, ¿ah? Ahí la diferencia, ¿correcto? Nuevamente recalco, son las responsables de la locomoción de las bacterias, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos a los pelos y fimbrias, ¿correcto? Muy bien. Los pelos y fimbrias, ¿qué permiten? Bueno, son apéndices más cortitos, son como vellos, pues son como los vellos de tu piel, igualito, ¿ya? Igualito, solo que en la bacteria, ¿ya? Más cortos que los flagelos. Las fimbrias, ¿ya? No sirven para desplazarse, ¿ya? Pero permiten a la célula adherirse a otras superficies, ¿correcto? Le van a permitir a la célula adherirse a superficies. ¿Qué más? Las fimbrias, ¿ya? Las fimbrias, ellas sí se van a encontrar en toda la superficie de la bacteria. A diferencia de los flagelos que podían encontrarse en un extremo o en otro, o en algunos puntos, las fimbrias no, las fimbrias están en toda la superficie bacteriana, ¿correcto? Los pelos, ¿no? Son un poquito más largos que las fimbrias y menos numerosos. ¿Qué más? Eh, Ellos, los pelitos, ¿no? Los pelos, se van a utilizar en la conjugación bacteriana, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los plásmidos podían ser pasados de una bacteria a otra? ¿Cómo creen que sucede? Bueno, sucede por un mecanismo de conjugación bacteriana, ¿ya? Conjugación bacteriana. ¿Quiénes permiten esto? Los pelos o pili, ¿ya? Para intercambio, pues, de plásmidos y fragmentos de cromosomas, ¿correcto? Entre una molécula, entre una célula procariota y otra célula procariota, ¿sí? Muy bien, entonces, a modo de repaso, para ir terminando la clase, vamos a evaluar aquí, ¿correcto? Después con algunas preguntas, ¿no? Y quiero que me respondan. A ver, ¿cuáles son las funciones de estas partes de la célula procariota? Movimiento. Yo les había dicho quién era la responsable del movimiento. ¿Se acuerdan? A ver, vamos. Piensen. Formulen sus hipótesis. ¿Quiénes son los responsables del movimiento? Muy bien. Los flagelos, ¿cierto? Los flagelos. Correcto, acá está. Flagelo. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Yo les dije, ¿eh? Reciente. A ver, vamos. ¿Quiénes son? Muy bien, ribosomas, ¿ya? Ribosomas. Vamos, a ver, desde abajo. Controla la entrada y salida de sustancias. ¿Quién es? Muy bien. Es la membrana plasmática, ¿cierto? ¿Qué más? Le da forma, le da protección. ¿Quién es? La pared celular, ¿ya? Adhesión, transferencia de ADN. ¿Quién es?
El pili. El pili. ¿Ya? El pili. ¿Qué más? Contiene enzimas para el metabolismo. ¿Ya? Uy, uy, ahí se la puso, no, puso muy difícil. A ver, otra vez. Región que contiene el ADN circular. Claro, el nucleoide. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver la siguiente imagen, que ya está completa, ¿no? Para no estar escribiendo. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Y ahí está, ¿no? Flagelo, lo adivinaron muy bien. Ribosoma. Pili, pared celular. Las enzimas eran el citoplasma, ¿ya? El ARN circular, el nucleoide, y la entrada y salida de sustancias, la membrana plasmática. ¿No? Entonces sí me han puesto atención, sí han estado muy atentos. Muy bien, esto va a ser para la próxima clase, ¿sí? Disculpando se movió. Hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Dios los bendiga, cuídense mucho y no salgan de casa, ¿sí? No salgan de casa. Cuiden a papá, cuiden a mamá, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente.